Ya, ok, muchas gracias. Sí. Entonces, ahorita sí empezamos. Es una presentación bastante largo porque es todo el contexto, ¿no? Desde las tendencias de desarrollo en términos más generales y con más enfoque ya en la parte climática y ambiental. Entonces, la última vez había hecho una pregunta al inicio, ¿no? Mostraba esos criterios típicos como que el desarrollo es lineal. Y yo lo cuestionaba, pero la verdad no terminamos todavía de presentar toda la historia. Pero mostraba la parte indígena que en realidad no eran tan bárbaros, selváticos, nómadas, pero en realidad mucho más avanzados que muchas veces leemos en la historia. Entonces tenían todo un manejo bastante sofisticado de su entorno, manipulaban sus suelos, manipulaban sus cursos de agua, hacían sus lomos de tierra y todo tipo de construcciones para poder manejar su medio ambiente y aumentar su producción. Y también manejaban los bosques ya enriqueciendo, domesticando especies, domesticando la misma vegetación como tal, como para optimizar su entorno, ¿no? Para mejorarle para lo que la población en su momento consideraba útil. Y todo esto, alguien ya preguntó la última vez, y ya por qué ya no se ve tanto eso, ¿no? Porque cuándo se perdió, digamos, ¿no? Porque incluso en esas tierras, las pampas secas del Beni, digamos, ahorita nadie logra cultivar allá, incluso con transgénicos y todo eso, sigue siendo difícil. ¿Y por qué se perdió? ¿Cómo fue entonces que se hizo? ¿Por qué se perdió eso? Y mucho tiene que ver con la época colonial, donde cuando los primeros españoles llegan a Sudamérica, llegan y cambian sobre todo en la zona andina bastante el modo de vida. Y seguro que conocen muy bien toda esta historia y cómo fueron los enfrentamientos y el Tupac Amaru y Bartolina Sisa y todo eso se escucha mucho, ¿no? En Bolivia. Pero se escucha mucho menos de las tierras bajas. Y la verdad, aquí en Riberalta, por ejemplo, Cobija o todo el norte amazónico del país, los españoles nunca llegaron, ¿no? Fue todavía tierra incógnita, las zonas blancas en el mapa. Llegaron, sí, los jesuitas al sur de Beni, pero también fue más de 100 años después de Colón, digamos. Pero sí hubo influencia directamente ya en 1500 y pico, en 1600, como muestra este mapa o este gráfico que es en realidad de Colombia, pero ahí tienen datos, estimaciones más realistas de qué fue la población indígena en las tierras bajas, en la Amazonía colombiana, que desde 1500 hasta 1600 bajó drásticamente. Y allá también en muchos casos, no tanto porque los españoles llegaron y exterminaron como una guerra de conquista. Tuvo mucho que ver con las enfermedades que esta figura allá en la parte de arriba, que la viruela, por ejemplo, ¿no? Que hizo tremendo desastre en la población, como ya hemos vivido una pandemia como el COVID, pero el COVID mató 1%, tal vez, la población. La viruela mataba más de 90 en muchos casos, ¿no? Entonces, un poquito yo a veces doy esta imagen, ¿no? Imagínate que está en Riberalta, que llega una enfermedad que mata 90 o incluso en algunas zonas 99% de la población que murió por diferentes enfermedades, ¿no? No solo viruela, también había diferentes enfermedades que llegaban que la población aún no tenía ningún anticuerpo, entonces la afectó muy fuerte. Entonces imagínate que aquí muere el 95% de la población en una ciudad como Riberalta. Si todo eso muere el alcalde, mueren los concejales, mueren los profesores, mueren los taxistas, o sea, no vamos a tener ya gobierno, no vamos a tener ya escuela, no vamos a tener ya sistema de transporte que funcione. Lo único que va a funcionar es con unas cuantas personas que sobreviven, una de una familia, otra de otra familia, que están huyendo al campo y que van a estar viviendo como nómadas en la selva. ¿No? En muy poco tiempo puede cambiar esto, ¿no? De un año que entra la viruela y 5 años después que el 95% de la población está muriendo, cambias completamente este modus de vida que la gente tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó.
Entonces, cuando ya los primeros españoles bajaron, como Francisco Orellana, todavía hablaba de tremendas poblaciones a lo largo del río Amazonas, y cuando ya 50 años o 20 años después, otros españoles ya bajaron y describieron que encontraron, ya describieron algo completamente distinto, ¿no? Con barbecho, pero como bosques secundarios, sí rico en frutas todavía, porque seguían allá algunas frutas, digamos, pero ya no esas poblaciones densas que manipulaban todo su entorno, ¿no? Y como decía, las casas aquí, en menos de 5 años, una casa hecha de madera y techo de hoja, la selva se lo esconde, ¿no? Se lo coma. Entonces, esto es la principal explicación de decir qué pasó en la Amazonía, ¿no? Cuando ya vemos esta figura en Colombia ha tardado como 200, 300, 400 años que realmente la población ha logrado ya recuperarse, ¿no? Cuando ya la población creó inmunidad contra esas enfermedades, cuando ya se empezaron a desarrollar ya las vacunas y todo esto, ahí recién hubo ya otra vez la posibilidad de un crecimiento poblacional. En la Amazonía boliviana incluso es menos que eso, ¿no? Cuando vemos ahorita las densidades, la cantidad de personas, por ejemplo, los araonas, ahorita son unos 500 o tal vez 1000 araonas que viven en el norte de La Paz, y ellos pasaron por otro cuello de botella poblacional, o sea, después de la época, después de la colonia, cuando los primeros españoles llegaron, estas enfermedades sí fueron distribuidas a la misma gente de las tierras altas que huían hasta las tierras bajas, se llevaban esas enfermedades y contagiaron, entonces ahí murió gran parte de la población. Y cuando ya empezó la época de Goma, llegaron otras, ahí sí era más agresiva la conquista, realmente la gente entraba en esos bosques para adueñarse de los gomales que había, y esto conquistaron y pelearon con la gente, la esclavizaron y muchos murieron por el trabajo forzoso que había. Y los cabineños literalmente quedaron 8, o los araones literalmente quedaron 8 personas, 2 familias de 4 personas cada uno, que habían logrado huir cada uno de otra barraca gomera. Se encontraron en las cercanías de Riberalta y han huido más tierra adentro hasta el norte de La Paz, y ahí se han asentado, y desde allá, desde los años 1930 más o menos, han otra vez logrado ampliar su número poblacional, ¿no? Pero imagínense ese tipo de datos, ¿no? Lo mismo con los Chacobo. Antes de la época de Goma estamos hablando de estimaciones de 70,000, 100,000 Chacobo, y ahorita no son más de 2,000, ¿no? Los Pacavara, que eran igual 50,000 personas o algo así, ahorita hay solo 4 hombres que quedan. La mujer, la última, murió hace unos 4 años, entonces esta población en realidad se extinguió en tiempos modernos todavía, que también el BAN se lo sacó de un lado de Pando a otro lado para tratar de atenderles allá, y al final la han exterminado hasta en tiempos modernos, ¿no? Entonces realmente cosas muy fuertes, muy problemáticas para estas poblaciones indígenas, que hasta ahora no se están logrando recuperar de todo lo que les ha pasado, ¿no? Y cuando volvemos un poco en el tiempo, de este tiempo colonial, o sea, los primeros jesuitas, por ejemplo, que llegaron a Beni en Asuria, en la zona de Trinidad, San Ignacio, todos esos nombres de santos, Santa Rosa, San Borja, Reyes, todo esto sí fueron misiones jesuíticas, donde lo que hicieron es agrupar incluso grupos distintos de diferentes etnias, lo juntaban y crearon ahí como poblaciones nuevas, etnias nuevas, ¿no? Un etnogénesis que se creaba allá. Por ejemplo, los cabineños en realidad son una mezcla, parcialmente sí, de un pueblo que tal vez tenía este idioma cabineño y todo eso, pero también hay raíces tacanas, chacobos, pacavaras, que se han mezclado allá, digamos. Y que empezaron a desarrollar incluso una cultura nueva, ¿no? Cuando vemos muchas culturas en el Beni, los bailes que hacen, muy relacionadas a la ganadería y todo esto, mucho tiene que ver con cosas relativamente modernas, ¿no? Igual como en el altiplano también muchos de esos bailes, muchos de los trajes típicos tienen también un origen en realidad más reciente que la parte precolombina, ¿no?
Una cosa que sí quería resaltar un poco como cuando hablamos de cómo la población en tiempos pasados tenía su forma de vida, su forma de manejar su espacio. Cuando llegan los españoles, eso cambia, ¿no? Esas misiones la ponen sedentario en un solo lugar, una nueva forma de vida, aprenden nuevas prácticas como la ganadería que es introducida, también el tejido de algodón a una escala ya comercial, el trabajo con madera, varias cosas. El tema de cacao también parece que en varios lugares los jesuitas más bien le introdujeron como una forma de pagar diezmos al gobierno español, o por lo menos para hacerla autosostenible a esas misiones jesuíticas para poder vender productos. Entonces fue todo un trabajo y cuando ya los jesuitas fueron votados por la reina de España, que dijo, no, ya queremos tener una colonización más real, no solo misiones autosostenibles como decían los jesuitas. Entonces ya llegó un gobierno militar y ahí fue mucho más fuerte la cosa, mucho más agresivo. Y de ahí un tipo como Ignacio Umilva, que justo tenemos un aniversario aquí en un feriado aquí en Riberalta por recordar él, que era uno que aprendió con Tupac Katari y otros a defenderse, a resistir a la colonización. Y él dijo, necesitamos buscar otra vez esas tierras sin mal, Loma Santa, Paitití, este espacio donde podemos vivir en paz, donde podemos vivir sin tener que trabajar para el patrón, ¿no? Entonces, este es algo que hasta el momento de hoy sigue siendo, digamos, una idiosincrasia de mucha gente en la Amazonía, no solo los benianos. Pero es un momento importante para entender que en realidad de lo que era hasta lo que pasa no necesariamente es una tendencia positiva. El hecho que revelas quiere decir que no estás tan de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Y cuando ya hablamos en tiempos de colonización aquí en el norte, estamos en realidad hablando de tiempos republicanos, ¿no? Desde 1895, Edwin Heath toma un barco, baja del río Beni desde Reyes, desde la frontera con La Paz, digamos, baja hasta Riberalta y hasta la frontera con Brasil y descubre de esta manera la ruta que la goma que ya estaban rayando en el norte de La Paz o el este de La Paz y el oeste del Beni, que este se podría aprovechar en mayor cantidad aún en el norte de Bolivia, sobre estas orillas del río Beni principalmente, pero también en Madre de Dios, el río Orton. Descubren que hay unos tremendos gomales y esto provoca una fiebre de oro similar a la fiebre de oro en California, en Estados Unidos, donde realmente harta gente entra. Desde 1895, que entra la primera persona a descubrir esa ruta, hasta 1900 ya hay cientos de personas asentadas aquí en la región norte que empiezan a aprovechar ese goma, traen un montón de personas de Ixiamas, ¿no? El norte de La Paz, los ixiameños le decían todavía en su momento, que son en realidad tacanas, digamos, de mojos, desde Santa Cruz, incluso con un sistema de enganche que le chalaban que iban a ganar mucho, pero con los costos de pasaje, con costos de alimentación aquí en el norte, en realidad nunca pagaban sus deudas que adquirieron por el transporte y quedaron en semi-esclavitud, trabajando en una esclavitud concreta, incluso en muchos casos, trabajando para esos patrones de la goma que venían desde La Paz, desde Santa Cruz, pero también desde Inglaterra, Alemania, Suiza, Japón. Incluso vino toda una colonización de 500 japoneses en el año 1920 o algo así. Entonces, toda una tendencia, un cambio tremendo de la región, de su forma de ser. En vez de trabajar con esa producción agrícola y forestal en la región, empezaron a trabajar enfocado directamente en este mercado internacional de la goma, todo servir a ese sistema comercial, donde la moneda aquí eran las libras esterlinas, y realmente entró mucha plata. Cuando tenemos ese cuadrito aquí abajo, desde 1895 hasta 1901, como la goma en 5 años realmente conquistó
el tema económico de Bolivia, ¿no? Más antes el estaño y el bismuto o la plata y el estaño eran, digamos, los principales ingresos del país. En solo 5 años la goma lo duplicó, triplicó esta suma, ¿no? Entonces realmente pueden imaginar el valor que tenía eso y también explica por qué, por ejemplo, los brasileños atacaron y se quitaron el Acre a Bolivia, porque realmente generaba millonadas que en ese tiempo servía para pagar hasta los sueldos de los maestros y todo, ¿no? Era la principal fuente de ingresos de todo el país, de la noche a la mañana, digamos, ¿no? O sea, con un crecimiento económico en la región de 500% por año o algo así, o sea, crecimiento insuperable, inimaginable. Y también un desarrollo, ¿no? Aquí había periódicos, revistas, teatro, jugaban en el casino con tutumas llenos de libras esterlinas. Había plata, había cultura, había desarrollo, crecimiento, importaban casas completas desde Europa, hacían lavar su ropa en Inglaterra, Nicolás Suárez, cosas así, y realmente como no se imagina, digamos, la riqueza que generó. Pero para mucha gente local no era eso, ¿no? Esta foto no está 100% seguro que es una foto auténtica, pero sí hay muchos relatos de esclavos, de personas incluso que pillaban robando a un indígena y le cortaban su mano, cosas bien bárbaros, bien horribles, digamos, que ha pasado. Y para mucha gente que sí fueron esclavizados hasta con sus tatuajes, con su número para asegurar de quién es, digamos, ¿no? Marca así como el ganado con fierro incluso. Entonces realmente una esclavitud donde no podrías salir, no podrías ir donde vos querías, donde incluso los cabineños que todavía vivían en su momento en un sistema de la iglesia que lo tenían dentro de una misión, pero al final los padres de la iglesia incluso terminaron vendiendo también sus cabineños a los patrones de la región, ¿no? Entonces, no todo, pero había. Y lo único que lograron escapar eran los SR que viajaban por los ríos, o que varios ni siquiera habían llegado a Bolivia todavía. Algunos pacahuares que se huían boca adentro. Pero muchos pueblos le fue mucho peor, ¿no? La Carapuna, que mataron al hermano de Nicolás Suárez, él armó un grupo y lo mató el grupo completo, digamos, ¿no? Genocidio en forma más literal, digamos, ¿no? Entonces, hubo problemas muy fuertes para la población que, como decía, o sea, ese no es desarrollo lineal, no es de mal vamos cada vez peor. Para esta gente, realmente terminaron en una cosa mucho más peor, más bien, ¿no? Entonces, todo ese proceso histórico no es un proceso lineal de mal a bien, no siempre es así, ¿no? En muchos casos fue al revés. Entonces ese es un mensaje clave para entender y que en realidad desde allá estamos hablando todavía hasta 1930, que todavía estamos en plena hoja de goma, en 1950 todavía que mucha gente vive en este sistema baraquero, hasta incluso en los años 90 todavía, que mandan todavía los grandes patrones de la goma aquí en la región, aunque la goma ya se estaba terminando, seguía este modelo baraquero exportador, donde la gente principalmente trabaja para garantizar los ingresos del patrón y donde se perdió todo el sistema de alimentarse, de producir sus propios alimentos. Pero desde entonces ya empieza a cambiar, ¿no? Cuando ya vemos el tema de la goma en los años 30, ya realmente está perdiendo ya todo el mercado. Hay unas ligeras aumentos otra vez en los años 40, 50 por la guerra mundial, que había una alta demanda de goma. En los años 70 por el precio del petróleo, que hacía también que la goma sintética no fuera interesante y otra vez había un pequeño boom de goma, digamos. En términos generales, ya desde los años 30 ya se ha ido buscando alternativas, donde ya en 1930 también empezó la primera beneficiadora de castaña a trabajar esto como un producto alternativo. Pero esto entonces cambió el rubro, pero en muchos casos mantuvo el sistema. Un baraquero que dice, vayan a recolectar castaña, me cojo un montón, yo les pago un precio que yo decido para esta castaña, y yo les vendo mi arroz y mi aceite y todo lo que necesite para comer a mi precio también. Entonces, al final,
el que decide el precio, incluso el que decide cuánto pesa tu castaño, cuánto pesa tu arroz que estás comiendo, es el patrón. Y como esclavo, como trabajador local, tienes muy poca posibilidad de incidir. Esto empieza a cambiar en la última caída de la goma en los años 70, 80. Ya la gente está empezando nomás a salir de esas barracas, porque realmente los patrones ya no tienen cómo mantenerlos, y ellos empiezan a crear sus comunidades libres, que decían, ¿no? Se sentaron nomás en lugares principalmente cerca de las grandes ciudades, como Guayará, Cobija y sobre todo Riberalta, y alrededor formaban sus comunidades, ¿no? Y ya habían aprendido algo de la revolución agraria ya en 1953 en Bolivia, donde también aquí ya había la primera federación de campesinos. Ya en estos años también uno de los primeros más bien fue en Riberalta y en Madre de Dios también en Pando. Entonces ellos empezaron a crear esta misma estructura orgánica que tenían en el interior del país, ¿no? Dependiendo de la confederación, que en su momento todavía todo se llamaba diferente, y empezando otra vez a cultivar, a crear su propia producción, ¿no? Con sus chaquitos, abriendo una área, ya había machete, ya había hacha, ya algunas cosas eran más fáciles para trabajar, digamos, pero empezando a cultivar otra vez sus propios cultivos. Entró con mucha fuerza el arroz, el maíz y otros cultivos también que tal vez en el pasado no tenían. Pero empezaron a cultivar y criar también animales como gallinas, chancho, pato. Y lo importante es que también empezaban a organizarse, ¿no? Entonces, estas organizaciones ya empezaron a crear una fuerza donde todavía, por ejemplo, un patrón de goma decía aquí, no, pues aquí ya no hay indígenas. Cuando empezaron la primera marcha, por ejemplo, por tierra y territorio, si no, pues sí, nos faltaban unas cuantas balas, pero si no, ya lo hubiéramos acabado, ¿no? O sea, no da para darles tierra a estas 4 chamas ahí. Entonces, realmente así, muy depreciativa todavía. Un estudio muy interesante en su momento desde la OIT, hicieron un análisis de ese tema de la castaña y se dieron cuenta, no, pues allá es un sistema de esclavitud o semi-esclavitud por esta forma todavía que la gente se endeuda y nunca salen de la deuda. Entonces al final quedaron a la fuerza, al poder del patrón nomás. Entonces cuando vemos estos dos mapas, a la izquierda es el mapa de Pando con puras barracas como lo pintaron en su momento cuando empezaron el tema del análisis de la tenencia de tierra en la región, cuando los campesinos indígenas empezaron a demandar sus propias tierras. Y en la otra parte es ya lo que al final los campesinos indígenas lograron asegurar. Y donde al inicio no era ni el 1% de la tierra a nombre de campesinos indígenas, ahorita más del 50% de Pando ya está en manos de ellos, ¿no? Entonces lograron realmente cambiar ese tema de la tenencia, ¿no? Entonces eso también podemos ver en este mapita aquí, que muestra que ya la figura dominante en la Amazonía ya es una agricultura familiar más bien, y el tema empresarial, ahí sí en el centro de Beni, los grandes haciendas ganaderas, por ejemplo, igual como en Santa Cruz, hay varias áreas así empresariales, pero sobre todo lo que son todos los márgenes del Beni y también casi todo el Pando, realmente tiene esta figura ya agrícola o esta campesina indígena, una agricultura familiar, ¿no? Que entonces cambia esta mentalidad otra vez, donde en la época de Goma todo se fue directamente a sacar de un territorio los ingresos máximos a través de la exportación de algún producto. En el caso de una familia campesina indígena, un territorio de una comunidad campesina, un TCO o TIOC indígena, mucho más tiene que ver con la sostenibilidad, la seguridad alimentaria de esta población local, ¿no? Entonces cambia completamente la mentalidad de cómo aprovechas tu territorio y cómo aprovechas tu bosque. Entonces ahí realmente se ve que esto genera también un cambio muy positivo en este bienestar de esta población. Desde esta caída hasta un sistema de esclavitud, otra vez son más libres, pueden determinar su propio futuro, incluso en términos económicos. Al momento que logran la tenencia de la tierra, en vez de decir yo recolecto castaña en la tierra de un patrón
que me pague por esta caja de castaña lo que el patrón decida, mi castaña, y lo vendo al precio que yo quiero. Entonces el precio de la caja en 10 años varía de 20 a más de 200 bolivianos, como un efecto casi directo de estas luchas, ¿no? Entonces, este fue uno de los principales intereses, es uno de los argumentos también de por qué aquí la gente luchaba por 500 hectáreas. 500 hectáreas para alguien en la región andina parece enorme, pero con más o menos 500 hectáreas puedes colectar suficiente castaña para lograr un promedio de un boliviano o $1 por día, que es como para salir de la pobreza, ¿no? Entonces hay cálculos que lo respaldan y que argumentan que es necesario, porque en la recolección no tienes una producción tan alta. Además hay que considerar que grandes partes de esos bosques amazónicos, la mitad del año están bajo el agua, son tremendos matorrales donde nadie puede entrar ni salir. Entonces no todo es área productiva y sobre todo la tierra para la agricultura no es buena en muchos casos, ¿no? Entonces hay esta necesidad de recolectar productos como para generar economía, a pesar de sus limitaciones que necesitas tanta superficie, ¿no? Entonces cambia, mejora bastante, pero la verdad sigue viendo un problema porque la castaña sigue siendo el principal ingreso. Ese es un promedio de la región con un montón de productores que trabajan con CIPCA, un estudio que CIPCA ha hecho. Y cuando vemos en territorios indígenas, muchas veces la castaña es 90 hasta 95% de sus ingresos de esas familias. O sea, el único recurso financiero casi que ganan en todo el año. Y después la caza y la pesca, todo eso aporta en la agricultura, es simplemente para la seguridad alimentaria, para alimentar a la familia y no permite generar ingresos o salir de la pobreza, digamos, ¿no? Entonces sigue viendo esta pobreza, pero también esta dependencia. O sea, la castaña sigue siendo un modelo económico donde al final el precio es determinado por el mercado internacional, que determina un precio y vos puedes ofrecer tu producto y ahí termina, digamos, tu poder. Entonces todavía hay un alto nivel de dependencia y peor si hay un mal año de castaña, ya también ha pasado y realmente la gente sufre de hambre y todo en esos años, ¿no? Entonces es necesario cambiar. Y ahí es importante también reflejar un poco los datos, porque cuando ves los datos en términos de ingresos por año, la Amazonía no se compara con el norte de Potosí o otras partes del altiplano donde la pobreza es mucho más extremo todavía. Aquí, con solo 3 meses de castaña, muchas veces ganan sus 5,000 bolivianos, hasta 10,000 bolivianos, y con eso ya es un sueño para mucha gente en el altiplano. Pero hay que entender también que los costos de vida en la Amazonía son extremadamente altos. Un pancito puede costar 2 bolivianos en estos lugares donde vas a la castaña, ¿no? Un litro de gasolina puede valer 20 bolivianos en esos lugares, porque el acceso es tan limitado, no hay caminos, es tan difícil acceder a las cosas. Entonces, de esos 10,000 bolivianos que ganas, más de la mitad se va sí o sí a tus gastos para poder recolectar esta castaña, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya vemos, o sea, el tema de pobreza medido en ingresos por día no es tan grave. Pero si vamos a una pobreza multidimensional, ahí sí, cuando no tiene acceso a servicios básicos, no tiene acceso a mercados, tiene un montón de limitaciones en educación, salud. Entonces ahí sí hay una tremenda pobreza todavía, incluso peor que en muchas otras partes del país, ¿no? Frente a eso, obviamente que hay que cambiar y la verdad en los últimos años ha habido más atención para la Amazonía que jamás antes, ¿no? Cuando hablaba que hasta los años 80, 90 todavía nadie se acordaba de la Amazonía, no había inversión pública. Desde entonces ha aumentado drásticamente. Por ejemplo, esta carretera que se ve allá es de Riberalta a Guayaramerín, primer asfalto que hay aquí en la región. Y ahorita también en Pando están abriendo muchos caminos, en el Beni están abriendo, es muy difícil porque son distancias largas, condiciones muy adversas, está avanzando. Hay inversiones en viviendas, en hospitales, en salud, en educación, en deporte.
muchas inversiones, mucho que se puede también observar que no está ejecutado de la mejor manera, pues sin duda está mejorando muchas cosas en términos de accesibilidad, acceso a salud, de educación y todo esto que todavía teníamos grandes problemas, ¿no? Pero ahí también aparece una visión, vamos a desarrollar la Amazonía, ¿no? Y ahí quiero destacar, por ejemplo, esas propuestas. Este es el logotipo de la gobernación de Beni de la anterior gestión, que muestra un tractor, muestra una vaca y muestra una fábrica, digamos. Todavía hay una parada por allá por si acaso, pero la verdad nada que ver con ese modelo forestal que planteamos al inicio, ¿no? O sea, que mostraba que había en años anteriores, en tiempos precolombinos. Y cuando vemos esta figura de ABT también, vaca, soya y arroz, o sea, tampoco es esta realidad indígena campesina, digamos, ¿no? Hay alguien con un micrófono abierto por si acaso. Ya, Rosa, creo, ya, gracias. Entonces, cuando ya vemos este modelo, o sea, ¿de dónde nace este y quién lo plantea? Y hay, por ejemplo, el anterior que mostraba esa propuesta, el Beni puede convertirse en la región más rica de Bolivia, lo que dice aquí a la derecha. Esta es una propuesta de la ABT que plantea una serie de complejos productivos que hicimos unos análisis y quería compartir con ustedes. A la izquierda es el Plus también, ¿no? El plan de uso de suelos del Beni, que recién aprobaron también con una visión muy agropecuaria, expansionista del agronegocio, digamos. Entonces, ¿cuáles son los intereses atrás de eso y cuáles son las posibles consecuencias de todo eso? De eso quería hablar un poco en esta presentación, donde esta imagen yo creo que refleja mucho. Muestra esos 7 complejos productivos identificados por la ABT, donde, por ejemplo, para la Chiquitanía, habla de ganadería intensiva Chiquitanía Pantanal. Tradicionalmente, la Chiquitanía siempre ha sido considerada como un área de vocación forestal. Mucho de eso, según la ley forestal, es de tierras forestales de producción permanente. Entonces, nunca era la idea de producir allá. La tierra no es muy buena para cultivo ni para vaca, y por ese argumento decían, ya pues hay que darle uso forestal más bien, ¿no? Ahí lo que está en verde todavía son también las concesiones forestales que están en la región, pero lo que está en rojo alrededor, la ABT decía, ahí es bueno para que empezamos a criar vaca. Al ratito hay un contrato con China y al ratito media Chiquitanía se quema. O sea, una zona que donde normalmente se quemaba 1 o 2%, de repente quemó 22% en el 2019. Cuando hablamos de las plantaciones comerciales que plantean aquí en Celeste, en el sur, en la región del Chaco, allá era también 1 o 2% que se lograba quemar normalmente en un año y de repente quema 40%. Ni bien está quemando, ya aparecen empresarios que dicen, nosotros podemos reforestar esto con eucalipto transgénico que recién la lograron meter a través de Senasac también, probablemente transgénico, no hay claridad ahí. Y de repente, entonces, ¿por qué? Cuando en realidad esta área es el Ñambiguazú, es una área que según la autonomía Charagua es declarada área protegida, ¿no? Dentro de su propio sistema autonómico, que de alguna manera el gobierno no quiere reconocer, ¿no? Y están promoviendo también colonizaciones y otros problemas, otras cosas allá, que parece que están favoreciendo este tema de quema, ¿no? O sea, no era casualidad que se quema, ¿no? Lo mismo podemos ver aquí en el norte de La Paz, todas esas manchas negras allá están directamente vinculadas al complejo de producción de caña de la IASBA, ¿no? Que en San Buenaventura, que quieren meterla en mucha fuerza el tema de caña, tumbando 10,000, 20,000 hectáreas. Y no son incendios forestales como tal, son áreas ya desmontados y que le están quemando para habilitarle ya para la agricultura, ¿no? La excepción un poco de toda esa figura es el Beni, este que está en amarillo, que son lo típico de los pastizales que se queman. En realidad todos los años quema una parte, otra parte, y esto retoña y muchas veces la vegetación local está relativamente adaptada, que logra recuperarse de esto.
aunque también trae un montón de problemas, ¿no? De pérdida de nutrientes y todo lo demás. Pero esa figura que de repente se queman grandes extensiones y justo coincidiendo con estos complejos productivos, realmente es una preocupación porque refleja que lo que se está apuntando es el mismo modelo que ya lo conocemos de Paraguay, de Brasil, del norte de Argentina, o incluso del norte de Santa Cruz, o la zona de expansión que ahorita también va al este de Santa Cruz, donde el agronegocio, las grandes empresas que están motivando a ampliar su frontera agropecuaria, que cuando vemos en todo el cono sur de Sudamérica, toda esa que está manchada en verde aquí, es ya abarcado por este modelo, ¿no? Y este modelo ahora está entrando con fuerza en Bolivia y requiere de deforestación. Es la principal causa de deforestación en el mundo, también en Sudamérica y sobre todo en esta región del cono sur, donde los incendios que se dan son la expansión de este cono sur del agronegocio hacia Rondônia, Acre, ¿no? Los dos estados que colindan con Bolivia aquí en la Amazonía, y también entrando ya en la Chiquitanía, en el Pantanal, en el Chaco y también en la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces, cuando vemos las grandes manchas, justo el Pantanal brasilera y esta Amazonía, alrededor de dos líneas fuertes que se pueden marcar aquí. Esta línea azul en el norte, que es el río Amazonas, que aquí figura como una hidrovía, la hidrovía de madera que plantean dentro de esas propuestas de expansión del agronegocio para que la soya pueda ser transportada de estas zonas de cultivo que se están planteando en Brasil, por ejemplo, hacia el Atlántico. Lo mismo que es la otra ruta en azul o celeste aquí en el mapa, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, que también justo está llegando, digamos, su expansión hasta lo que es el Pantanal y el Chaco en el sur de Bolivia, la frontera con Paraguay y Brasil, donde, por ejemplo, los soyeros de Bolivia piden hace tiempo el Puerto Bush, en pleno Parque Otuquís, pero ya allá quieren exportar su soya, digamos, ¿no? Entonces, no es mucha coincidencia que aquí vemos justo este Otuquís se ha quemado en Teringo también, ¿no? Entonces, también hay mucha coincidencia que están buscando cómo habilitar sus salidas para la exportación. Entonces, este modelo, ¿por qué digo me preocupa? Porque ese estudio, justamente aquí hay un enlace que lo puedo compartir después del día por la presentación para que puedan ver ese documento también, realmente presenta una historia de terror. No es solo la deforestación, no son solo los incendios, también son los conflictos sociales con las organizaciones campesinas, indígenas. No estamos hablando de más de 200 muertos de guaraní por año a veces, y estamos hablando de envenenamientos muy fuertes en el norte de Argentina. Estamos hablando de un montón de otros problemas que se dan, que están vinculados a este modelo que busca ampliar la producción de aceites como la de soya para la exportación principalmente, ¿no? Esa principal fuerza atrás de este modelo, pero también la ganadería que también sirve para la exportación, que también es parte clave. Está muy relacionado, ¿no? Primero metes vaca, con ese tumbas el bosque, habilitas el terreno, y cuando ya esta tierra está más degradada, ya no hay raíces y todo, ya da para meter la soya, ¿no? Entonces la soya muchas veces no es causa directa de la deforestación, pero sí una fuerza de empuje. Entonces aquí este tema de la hidrovía, que también en Bolivia ya están discutiendo con muchas ganas el tema de la hidrovía por el río, por el Beni, ¿no? El Mamoré y Chilo Mamoré, que están discutiendo muy fuerte y anunciándolo con mucha bulla, como que este va a ser lo que va a llevar el desarrollo del Beni. Y es muy cuestionable cuando vemos el modelo de desarrollo que están proponiendo, ¿no? Que en realidad es parte del IRSA, ¿no? La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que también en la literatura hay muchísima información cuestionando
para quienes es bueno eso, ¿no? O sea, si producimos en Bolivia un montón de soya, va a ser interesante para los europeos, para los chinos, para los rusos tal vez, pero no necesariamente mejora nuestra seguridad alimentaria y con todos los impactos negativos que todavía voy a mostrar mucho, realmente hay que cuestionarle, ¿no? Un poco para resaltar ese tema de los hidrovías que ya mencionaba en el otro mapa, que lo muestra de nuevo, y la coincidencia de dónde se han dado los incendios en el año 2020 es esto ya, pero sobre todo de Paraguay, Paraná, realmente es como que la zona alrededor de esta hidrovía, donde ya va a ser rentable para exportar tu soya, allá es donde se dan los incendios, ¿no? Y cuando vemos la coincidencia de este mapa de incendios con esta propaganda de Syngenta, una de las empresas que vende soya transgénica y sus agrotóxicos que vienen en el mismo paquete, realmente hay una coincidencia demasiado clara que es la zona que estas empresas están interesadas que se está quemando, ¿no? Y cuando ya hablamos del complejo Río Madeira, ¿cuál es la visión para la Amazonía de estas mismas empresas? Porque podemos también predecir qué va a pasar, digamos, si seguimos este modelo. Y este es un mapita a la izquierda que plantean cuando se va a construir el complejo de Río Madeira. Actualmente tenemos esta manchita amarilla donde actualmente se produce soya, la soya cruceña que tiene mucha dificultad para salir a otras regiones, pero como son tierras bastante fértiles, resulta rentable. Pero con lo que ya se plantea la hidrovía, lo que está en amarillo aquí son las zonas que ya podrían ser habilitadas para la producción de soya, porque ya los barcos pueden llegar más cerca. Entonces también esas tierras que tal vez no son tan favorables para la agricultura, gracias a los bajos costos de transporte, igual se vuelve rentable producir soya allá. Entonces estamos hablando de todo el norte del Beni, parte alrededor de Mamoré también, y gran parte de Pando, igual que zonas aledañas de Acre, por ejemplo. Y de ahí quería mostrarle un mapita que no le tenía en esa presentación. Cuando ves cuánto se quemó en 2020, es justo esta mancha amarilla de Acre, ya se quemó, ya lo abrieron, ya la habilitaron. Los brasileños ya han avanzado justo estas propuestas. En Santa Cruz también los pronósticos que hicieron en los años 90 están cumpliendo justo lo que se pronosticaba, dónde iba a ser la expansión agropecuaria, ¿no? Entonces, no es incendios casuales porque era un año seco o porque se le escapó de fuego a alguien, es porque alguien está previendo esto. Hay grupos de poder que buscan esto para poder ampliar sus ganancias. Entonces, ¿qué consecuencias nos va a traer? En términos de deforestación, ese es un mapita todavía en 2001, como era Bolivia cubierto de bosques, ¿no? Más del 50% del país era cubierto por bosques tropicales. Ya hasta 2008 había cambiado esta figura con la expansión por Santa Cruz y un poquito por Cobija también. Hasta 2014 sigue expandiendo ya en otras zonas, ya poquito abriendo alrededor de caminos. Y en 2019, 2020 realmente ya hay esta apertura ya hacia el este y hacia el sur también de Santa Cruz sobre todo, ¿no? Y con esos datos realmente está muy preocupante. No es una deforestación a escala planificada, son realmente expansiones enormes, incendios de una escala de... Yo soy de Holanda y por año quema más que todo mi país, digamos, ¿no? Son millonadas de hectáreas. Y cuando analizamos, por ejemplo, en términos climáticos, Bolivia ya aporta más per cápita al cambio climático que alguien en Estados Unidos. Podemos decir ya, pero también tenemos derecho a contaminar y también tenemos derecho al desarrollo. Pero en Estados Unidos, con esa contaminación que tienen, viven en un nivel de vida muy bueno. Y aquí, nada, o sea, ¿dónde está este desarrollo que tanto proponen, digamos, ¿no? Y esa es una gran preocupación, ¿no? Cuando vemos qué consecuencias tiene esa deforestación, lo primero que me ocurre, sobre todo como biólogo, es el tema de la biodiversidad, ¿no? Cuando vemos este mapa del mundo, ahí abajo es en rojo, son las zonas de mayor biodiversidad del mundo,
Y la Amazonía realmente tiene ese nombre como selva, con una enorme biodiversidad, porque es real. En un solo árbol en la Amazonía puedes tener más especies de insectos que en toda Europa. O sea, es realmente impresionante, ¿no? En Holanda hay 4 especies de ranas. Aquí en Riberalta he visto más de 80 ya, digamos, ¿no? O sea, realmente son números incomparables, ¿no? En un día puedes ver más especies de aves que he visto en toda mi vida en Europa. Entonces, son datos que realmente significan algo, porque esta biodiversidad no es solo bonito y por ética que deberíamos cuidarla. Cumple muchas funciones, ¿no? Y al momento que le tumbamos esa figura, la refleja muy bien. En un bosque hay una enorme biodiversidad. Al momento que es un bosque degradado y ya va bajando, al momento que lo convertimos en un pastizal, aún más baja. Y cuando lo convertimos en un soyal, en realidad es aún más peor. Realmente reducimos a cero, ¿no? Lo que es la vegetación, por ejemplo, en un bosque tenemos hasta 400 diferentes especies por hectárea. En un soyal es una sola especie de planta, ya era. Y en términos de los bichitos que viven, yo hablaba de 10.000 especies de insectos por árbol. En un soyal, los pocos insectos que podrían sobrevivir allá le echan veneno y lo matan, digamos, ¿no? Y hasta lo que vive en la tierra y lo poco que regenera allá en alguna plantita igual le echan veneno, ¿no? El glifosato y todo que mencionaba en el artículo también que sugerí que lean. Entonces realmente es una esterilización del ecosistema, ¿no? No es solamente una reducción de biodiversidad. Y cuando ya vemos qué significa eso a nivel regional, aquí son datos de cómo está la pérdida de biodiversidad en el mundo. En Europa ya perdió 24%, el norte de Estados de América 33%, África mucho peor que el 51%, pero Latinoamérica está perdiendo 94% de su biodiversidad. ¿Qué quiere decir? La población de jaguares, por ejemplo, eran 200.000, ya 94% de esta población ya no hay, ya quedaron solo 5.000 o algo así, ¿no? Entonces, esta forma de cálculo la han hecho para muchas diferentes especies y diferentes grupos de animales, y con eso llegan esos números tan preocupantes, el 94%, es realmente como le estamos exterminando a una velocidad récord. ¿Y cuál es la causa de esto? Según los datos oficiales, es justo el cambio de uso de tierra, ¿no? 51% es la principal. O sea, hay problemas por contaminación, hay algunas enfermedades que se están dando en las ranas que también son preocupantes, pero principalmente es tumbar bosque y convertirla en pastizal o en campo agrícola, que es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Y además perdemos muchas otras cosas, muchas otras funciones de esos bosques, ¿no? Los ciclos de carbono, por ejemplo, que esa es una imagen que refleja que son los pulmones del mundo. Un poco cuestionable, digamos, este dato, porque al final los océanos habían aportado más a través de fitoplancton, pero sí, no hay duda que los árboles capturan dióxido de carbono, lo convierten en carbono en su biomasa y liberan oxígeno. Ahora, el tema de oxígeno no nos va a faltar todavía, pero dióxido de carbono está aumentando mucho. Y si tumbamos bosques, liberamos dióxido de carbono en cantidades enormes, ¿no? Bolivia, por eso ya aporta más que a un ciudadano de Estados Unidos, no porque manejamos más coches o porque usamos más aire acondicionado, netamente porque tumbamos más bosques, ¿no? El 80% del dióxido de carbono en Bolivia sale de la agricultura y la deforestación, ¿no? Principalmente deforestación, un 60%, si no me equivoco. Y nuevamente es muy preocupante porque nuestros bosques son los más ricos en carbono de todo el mundo. Aquí en un bosque por hectárea tiene hasta 4 veces o 10 veces más carbono que un bosque de Europa, por ejemplo. Entonces, este carbono estamos liberando y está aportando al cambio climático que ya es tan preocupante y nos está empeorando esa figura. Y ya en Bolivia, nuevamente estamos en la lista roja, o sea, hablan a nivel mundial que podría aumentar la temperatura 2 grados, están luchando para mantenerse debajo de eso en esas negociaciones que hacen, por ejemplo, en París, en Kioto y hace poco en Escocia, donde era no se me fue el nombre, pero o sea, están
cada rato en esos debates, esos análisis, y hablan de 2 grados y pensaría ya que 2 grados todavía no afecta tanto, que no es tan cierto, pero para la Amazonía boliviana están hablando de hasta 8 grados, ¿no? O sea, el 2 grados es el promedio, pero para la Amazonía las estimaciones son mucho más preocupantes, ¿no? Y cuando ya vemos qué efectos ya está generando, cuando ya vemos qué pasa en Bolivia debido al cambio climático, están descongelando los glaciales como la Chacaltaya, tenemos los deslizamientos en los Andes porque las fuertes lluvias que caen y no está preparado, tenemos las sequías que han afectado al lago como Poopó y todo esto, y también afecta en el Chaco el tema de la ganadería. Tenemos los incendios directamente vinculados a esto. Y tenemos también muy fuerte problema de las inundaciones que se han dado con mayor fuerza. Y lo que quiero resaltar aquí, todos estos a la vez están vinculados al tema del agua. Y eso yo creo que mucha gente habla de las temperaturas y que va a ser más calor, pero el problema va a ser alrededor del tema del agua. ¿Y qué está pasando con los ciclos de agua? Y ahí la Amazonía tiene un rol clave que también necesito explicarlo un poco, a ver cómo vamos con tiempo. Yo sigo nomás, me interrumpan nomás cuando ya se cansan. No, el tema de los ciclos de agua, lo típico que aprendemos en el colegio es que se evapora el agua de los océanos, los mares, se condensa en forma de nubes en la atmósfera, las nubes se pasan sobre todo la tierra y toman también su agua en forma de precipitaciones, de lluvia, de nieve, de granizado, de lo que sea, y cae y a través de los ríos otra vez llega al mar, ¿no? Por los ríos y también hay algo de agua subterránea y todo eso. En esa figura muy poca importancia parecen dar a lo que es la evapotranspiración, o sea, desde la tierra también los bosques y las vegetaciones y todo eso. Primero hay la evaporación del agua que está nomás así a la superficie de la tierra y que se evapora y que se vuelve nube otra vez. Pero los árboles además transpiran. Entonces, esto quiero explicar un poco más, donde quiero resaltar algunos análisis que ha hecho Antonio Nobre, un brasilero. Hay un texto también en el Moodle donde yo resumo más o menos sus mensajes, donde él muestra que un solo árbol puede transpirar 1000 litros de agua por día, ¿no? Muchos árboles más de 100, pero algunos hasta 1000, ¿no? Esos grandes árboles en la Amazonía. Utilizan realmente esta agua para transportar sus productos, sus nutrientes, desde las raíces hasta la copa, y para lograrlo necesitan transpirar como una forma de generar esta fuerza de chupar el agua para arriba. Y cuando hablamos de 1000 litros por día, ¿cuánto es esa hace en su totalidad un bosque como la Amazonía, que tiene 390 mil millones de árboles, ¿no? Según las últimas estimaciones. Entonces, en total estamos hablando de 20 trillones de litros, ¿no? 20 mil millones por millones. O sea, ¿no? Por eso lo pongo con puros ceritos aquí para que se den cuenta que el número enorme que significa esto. Cuando sumamos todo el agua en todos los ríos del Beni, Mamoré, Madre de Dios, Itenes, todos esos enormes ríos que tenemos en la Amazonía, eso no suma a esta cantidad, ¿no? Ni si sumamos todo lo de Colombia, Ecuador, Perú, todos los ríos que al final bajan al Atlántico, en su total son 17 trillones de litros. Estamos hablando de 20 trillones, entonces 3 trillones más que llegan en la otra dirección. Entonces salen del océano, entran al aire y transportan esta agua sobre todo el continente. Y esto le llaman como los ríos aéreos. Son ríos que pasan por el continente y por casualidad, como la Tierra gira en una dirección dada, esta agua entra hacia el continente y termina chocando con la región andina, donde tumba aún más lluvia que en la misma Amazonía. Y esto, gracias a esta barrera que forma las cordilleras andinas, incluso desvía estas aguas amazónicas hacia el sur del continente. Entonces, es esta Amazonía, esta función de todos esos árboles que generan toda esta agua, que hace que el agua llegue a la región andina
llega incluso al altiplano, pero es también lo que llega al Chaco, que llega al sur de Brasil, al norte de Argentina, toda esa zona agrícola tan importante, porque esta misma bomba biótica de la Amazonía provee también como un área de baja presión, que hace que el agua entre con más fuerza, y cada árbol recicla el agua que cae, en vez que se escurra otra vez hasta el Atlántico, lo recicla y lo vuelve a meter al aire para que realmente pueda llegar hasta Bolivia. Y cuando vemos qué agua llega a Bolivia, el 90% es agua reciclada por árboles desde la Amazonía. Y para mostrar la importancia, este mapa también lo muestra muy claro. Si vemos a 30 grados de latitud sur y latitud norte, casi siempre hay desierto. Está la Atacama, están los desiertos de Kalahari en Sudáfrica, los desiertos de Australia, tenemos el Sahara, todos los desiertos de la Arabia, en India y Pakistán, todos esos son desiertos también. En México, Estados Unidos, también tenemos desiertos a esta misma latitud. ¿Y qué pasa en Bolivia? También tenemos esa misma latitud y ahí está nuestro Chaco, que es seco, pero no es desierto, es una diferencia grande. Gracias a esta Amazonía, para que se den cuenta la diferencia. Si no hubiera Amazonía, si no hubiera la cordillera de los Andes que desvía las aguas, estaríamos con un desierto tan seco como Australia, digamos, ¿no? O como el Sahara. Entonces, eso realmente es algo importante y le voy a saltar un poco para ahorrar tiempo, pero es para mostrar que además esos árboles enfrían el clima. O sea, no lo voy a explicar en tanto detalle, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una ciudad con árboles o sin árboles, esta diferencia no es solo sombra, es porque el árbol realmente funciona como un aire acondicionado. Esta transpiración, igual como cuando nosotros transpiramos, nos ayuda a enfriar nuestro cuerpo, la transpiración de los árboles ayuda también a enfriar todo el ambiente. Y realmente son datos muy fuertes cuando podemos ver esos mapitas de Santa Cruz, la diferencia entre la área urbana en el centro de la ciudad, donde son 5 grados más altas que en las zonas que tienen alta densidad de árboles todavía en los anillos más alejadas, ¿no? Las zonas más periurbanas. Entonces, realmente son diferencias muy grandes justo gracias a esta función de los árboles, ¿no? Pero la pregunta es, si el modelo propone tumbar todos esos árboles, ¿qué significa eso para la región, no? Y ya es algo muy real, lo podemos ver. Aquí un ejemplo de un mimotito aquí parqueado debajo de un árbol de castaña en Pando, y ya es aquí cerca de Ribera Alta, una zona donde ya entró fuego, donde ya entró, este es un pasto invasivo, el sujo se llama, y esto quema todos los años y ya esos palos incluso ya se quemaron, ya no están así. Pero ya, una diferencia tremenda. ¿Y qué significa eso? ¿No? Y no estamos hablando de unos cuantos árboles. En promedio, la estimación son 626 millones de árboles por año que se pierden en la Amazonía, ¿no? Y cuando hablamos que esos árboles eran que transportaban el agua hasta el sur del continente, hasta Bolivia, ya pues como cerrar el grifo, ¿no? Entonces aquí lo muestra eso. O sea, ¿qué era? Tenemos árboles, a la izquierda tenemos la región andina, a la derecha tenemos el Atlántico y entre medio un montón de árboles. El Atlántico evapora el agua, se forman las nubes, se cae encima de esos arbolitos lo vuelven a transpirar y lo meten dentro de la atmósfera, se condensa de nuevo y llega a los más adentro del continente porque los vientos siempre van del este al oeste en la parte ecuatorial del continente sudamericano. Y poco a poco esta agua a través de esas transpiraciones llega a los Andes. Sacamos los árboles, entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo era eso? Ahí, saco los arbolitos, entonces la transpiración todavía se da en el Atlántico, la evapotranspiración llega a esa nube, pero cae la lluvia, ya no hay esa transpiración. Entonces ya tampoco hay estas nubes porque ya no hay el agua, se va escurriendo nomás por la superficie hacia el mar. Y cuando ya llega a Bolivia, nuestros árboles,
ya ni siquiera van a poder mantenerse los árboles bolivianos porque no llega suficiente agua para poder crecer. Y de ahí ni agua en los Andes vamos a tener ni en el Chaco. Entonces esa es la gran preocupación que ya se pronostican en los modelos climáticos. Esa es una publicación de 2014, por ejemplo, donde dice hasta 2030 vamos a tener esta figura. Lo amarillo o ocre que tenemos en este mapa son las zonas que se estima que han sido deforestadas hasta 2030. Y la verdad ya más o menos vamos por allá. Estamos incluso adelantándonos. Los brasileños se están adelantando, digamos. Pero lo que quiero mostrar aquí sobre todo es esta mancha rosado en este mapa, que son los bosques bolivianos que ya no van a ser bosques según este mapa, ya van a ser bosques secados, bosques que tienen mucha dificultad de mantenerse como bosque porque no llega suficiente agua, entonces van a cambiar el tipo de bosque. Y estas son justo las zonas donde hemos visto los grandes incendios, ¿no? Entonces, no es casualidad, porque un bosque seco es efectivamente un bosque que se puede quemar y un bosque no se va a convertir en pampa simplemente reduciendo los arbolitos. Se mueren esos árboles, se queman esos árboles y aparece un pasto. Y es justo lo que se ve en la Chiquitanía, en el Chaco, en la Amazonía de Beni. Y esto trae muchas consecuencias, ¿no? O sea, es parte del problema que estamos viendo. Que cuando vemos qué pasa cuando no llega el agua, también nos va a afectar la agricultura. Esa es, por ejemplo, una figura que hacen los agrónomos que dicen, ya, el trigo necesita tanto de temperatura, tantos días de lluvia, tantos meses de sequía, no puede tolerar tanto frío y no sé qué. Y hacen un modelo de calcular cuáles son las zonas aptas para el cultivo de trigo. Y este era en 2012, parte de Pando podrían cultivarse el trigo, y hasta 2050 ya no da, porque el clima va a cambiar, va a ser demasiado caluroso, demasiado seco, la verdad no tengo los detalles, pero no va a permitir ya cultivo de trigo. Y ese es un ejemplo, lo mismo va a servir ya la papa y la papa lisa y todo. O sea, en el altiplano en muchos lugares, incluso donde más antes no daba para cultivar, ahora ya da porque la temperatura es más favorable. Pero en muchos casos va al revés, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el tema del cacao, ya las estimaciones mundiales son ya que aquí en 10 años va a ser un producto de lujo porque la mayoría de las zonas donde actualmente cultivan cacao ya no van a ser aptos para cultivar cacao. Entonces va a ser muy complicado esto. Y eso es porque el cacao es también un árbol, ¿no? Un producto más silvestre. Lo mismo va a pasar con la castaña, que ya vemos que los grandes árboles de castaño están empezando a morir, están empezando a reducir su producción y unos años más, capaz que ya la castaña ya no da en Bolivia, digamos. Entonces sería un desastre total para la economía de nuestra familia campesina indígena y para toda la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces hay esos procesos de cambio que ya no va a ser apto para el castaño, pero tampoco para cedro, mara y un montón de otros árboles. Y en realidad la vegetación se va a cambiar en una pampa. Y eso es lo que se llama sabanización, un proceso donde un bosque va desapareciendo y va dando espacio a una vegetación mucho más abierta, tal vez con algunos arbolitos como tenemos en el Chaco, como tenemos en las pampas de Beni, pero ya no las selvas amazónicas que conocemos. Entonces ese es un proceso que aquí en Riberalta realmente se puede observar, ya se está dando y donde resalto nuevamente el tema del agua. A la imagen izquierda se ve el arroyo del río con mucha agua y al final esto termina secando, ¿no? En las pampas hay mucho más dificultad de acceder a agua que en un bosque. Y esto nuevamente están los modelos, incluso que podría llegar a un nivel donde la Amazonía ya tiene tanta pampa que incluso los bosques que quedan, aunque los tratamos de conservar, no va a llegar suficiente agua y se van a secar. Va a haber un colapso. Están los cálculos como 5%, 10% más que tumbamos y todo el ecosistema amazónico como tal podría colapsar. Entonces, esos también son estos pronósticos que dice ya todo eso se va a convertir en sabanas ya gran parte de la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces, realmente muy preocupante. Y el modelo del agronegocio
que provoca la deforestación está echando leña al fuego, no está, o sea, el clima como tal, con las tendencias de deforestación y con el cambio climático a nivel mundial, ya está provocando que estas lluvias no llegan. Pero si tumbamos además el bosque, va a ser aún más difícil de tener agua, ¿no? Y justo se publicó esta semana un artículo en Brasil donde dice, tenemos que tener ya un plan contra sequía, y esto en Bolivia creo que lo necesitamos aún mucho más. Tengo una publicación también que compartí en el Moodle sobre un análisis crítico de las políticas climáticas, y allá también resalto mucho ese tema de las sequías y que no estamos preparados para esos cambios que se están pronosticando. Además, teníamos toda esa experiencia ancestral indígena de cómo manejar las aguas en Beni, por ejemplo, pero le estamos arrasando también. Aquí hay, por ejemplo, esas tremendas deforestaciones en el Monte San Pedro, en el sureste de Beni, o el sur de Beni. Le están nomás metiendo maquinaria en todos esos camiones, esos lomos, y le están destruyendo por completo estos sitios arqueológicos antes que podemos entender cómo se manejaba eso y cómo podemos aprender de esto. Y además atrás de eso hay todo un negociado de tierra que realmente es muy preocupante. O sea, no es solamente que están deforestando, están realmente con enfrentamientos como vimos el otro día en Santa Cruz, ¿no? En la región de Guarayos, donde salen todos armados y todo esto. Y son síntomas de una enfermedad mucho más grande, ¿no? Como alguien decía aquí, un estudio que hace un tipo sobre el nuevo plan de desarrollo económico y social, donde dice, en Bolivia nadie compra tierra, es a través de prebenda, organizaciones corruptas, te metes en alguna tierra y te adueñas y realmente destruyen, ¿no? Aquí podemos ver este mapita alrededor de ese sitio donde había los enfrentamientos, es zona soyera a la izquierda, zona soyera a la derecha, y se están metiendo y están diciendo que fueran los colonos, pero no, atrás los únicos interesados allá son esos grandes empresarios soyeros que están manejando esto, y que tampoco eran los dueños de esta tierra, son tierras fiscales que todo el mundo está tratando de adueñarse, y el que más fuerte grita o que más maneja sus vínculos políticos o que tiene sus grupos armados, ese se queda con la tierra, digamos, no hay una figura transparente de cómo distribuir la tierra en estas zonas, que incluso son zonas forestales que deberían mantenerse como forestal por muchos motivos que acabo de compartir, ¿no? Y eso va muy fuerte, ¿no? Estamos mostrando otro TCO, el Tecoba Mora en el Chaco, donde esas manchitas amarillas son las tierras de los guaraní que quedan, y todo alrededor de esos cuadritos, esa es tierra soyera ya, que ha entrado con tanta fuerza que muchos de esos guaraníes tienen que pedir permiso para llegar a su comunidad, para poder pasar por la tierra de los privados que ya compraron casi todo, incluso dentro de los pedacitos que le han dado, ¿no? Ellos pidieron 500,000 de hectáreas y creo que le han dado 20,000 o algo así. O sea, realmente una cosa que esas tierras ancestrales que ellos manejaban de forma relativamente sostenible, ya no queda nada, ¿no? Y su modo de vida de estos indígenas realmente no va de mal a bien, está en contrarruta, ¿no? Y cuando vemos con todo ese tema de que dice, no, pero estamos generando empleo, es un mapa brasilero de cómo todas esas zonas de deforestación en amarillo están también directamente vinculadas a las zonas donde hay trabajo esclavo, que la mayor parte de este trabajo da justo en esas granjas ganaderas y soyeras que están produciendo, ¿no? Entonces, no es un trabajo digno que está generando, es más bien otro problema social adicional que muchas veces se da. Lo mismo con los conflictos sociales. Aquí en amarillo, en toda la Amazonía, es la causa principal el agronegocio, ¿no? Entonces, sobre todo en la Amazonía brasileña, que es al final el modelo que le estamos copiando ya en las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Entonces, realmente, otros resultados impactantes, preocupantes. Aquí otro dato de dónde están los asesinatos de ambientalistas en 2014, que en sí ya preocupa que hay como hacer mapas con un montón de cruces, y realmente también va justo en la frontera de
de la expansión agropecuaria en Brasil, donde está la mayor parte de esos muertos, ¿no? Y de la misma manera en Colombia, también muchas veces está vinculada a esta expansión de la frontera agropecuaria, invadiendo en tierras ancestrales o comunales, ¿no? Entonces podríamos decir, ya el costo de desarrollo, a veces dicen eso, ¿no? Ya, pues mi modo, vamos a perder biodiversidad, pucha, igual tenemos derecho a desarrollar. Pues yo me pregunto entonces, ¿qué es desarrollo? Porque si no es trabajo digno, si no es bienestar para la mayor parte de la población, ¿qué es tu definición de desarrollo, digamos, ¿no? Y la verdad, tenemos definiciones de desarrollo. Cualquier país tiene un plan de desarrollo. Bolivia también lo tiene. Y Bolivia lo tiene bien claro con su agenda patriótica, que tenemos 13 pilares. Y esto buscamos. No solo buscamos hacer rico a unos cuantos, producir un montón de soya, producir un montón de vaca. Es mucho más diverso. Queremos soberanía, queremos medio ambiente, queremos salud, queremos felicidad, queremos educación, deporte, ¿no? Entonces hay este concepto de desarrollo que no es solo en Bolivia, es en todo el mundo, y las Naciones Unidas, por ejemplo, la ha definido con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es casi lo mismo que los 13 pilares, digamos, ¿no? Ellos lo dividen en 17 y muchos de esos coinciden, digamos, en sus objetivos y sus metas, en lo que Bolivia plantea. Incluso Bolivia aprobó los ODS como parte de sus propias políticas. Entonces, en teoría, deberíamos buscar todo esto. Y de ahí podemos analizar cómo vamos. Este es otro documento muy interesante para que puedan analizar. Es un atlas de esos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que analiza cómo vamos. No han podido analizar todo, pero en términos generales, cómo estamos avanzando, y puede pintar incluso tu municipio cómo está avanzando en términos de desigualdad, cómo estamos yendo en el problema de cambio climático. Y para cada municipio esa es la figura. Para Riberalta, por ejemplo, no estamos avanzando bien en pobreza, ni en economía, ni en educación, pero ya en otros casos ya estamos un poquito mejor, digamos, ¿no? Entonces, eso son herramientas interesantes para planificar el desarrollo y podemos ver cómo estamos yendo. Y si vemos, justo los municipios que apostaron con todo su énfasis a ese tema soyero, el gran modelo exitoso, digamos, que plantean ahí como el modelo cruceño, que no es cruceño porque Santa Cruz es mucho más diverso que esto, y ni es un modelo en realidad, porque es simplemente un desarrollo ad hoc, no un desarrollo planificado. Pero podemos analizar cómo vamos en términos de objetivos de desarrollo sostenible en estos municipios que apostaron a este modelo, para ver si realmente es exitoso. Y este cuadrito lo muestra para esos 4 municipios, la que más producen, que más producen soya en todo Bolivia. Estoy tratando de mover esta cosa un ratito, me estoy aquí. Ya, ahora sí. O sea, San Pedro, San Julián, Cuatro Cañadas y Pailón son los 4 municipios que más producen. Y cuando vemos en el ranking en qué nivel están, o sea, el más alto es San Pedro con 50, digamos, ¿no? Está entre los municipios, los 339 municipios, es el número 50 en nivel de desarrollo, que no es extremadamente exitoso. Hay un montón de municipios que están mejor que esto. Y cuando ya vemos San Julián, que es aún más soyero, es el número 140, o sea, es bastante mediocre, digamos. Tampoco están los peores, pero si vamos a ver allá un poquito datos de fondo, son municipios que han recibido una tremenda inversión pública en carreteras, en silos de granos, en subvención de diésel, en tantas diferentes inversiones que han recibido para que todavía sigan ahí en un nivel medio. Y además esos municipios, mayor parte de su población se ha salido de esos municipios y viven ahora en el Quinto Anillo. Si estos datos más de esta gente que ha salido de esos municipios, y es más la consideramos como parte del cálculo, esos datos sí estarían mucho peor, ¿no? Porque en el Quinto Anillo de Santa Cruz, allá sí hay niveles de pobreza muy preocupantes, digamos, ¿no? Entonces, no es un modelo exitoso. Y peor si vamos a analizar qué significa la deforestación en todos los demás beneficios. Ya hablaba del agua, hablaba de la biodiversidad,
pero en realidad es mucho más amplio lo que provee un ecosistema natural. También provee medicina, la regulación del clima, un montón de bienes de control de plagas que ya vemos que también que tienen serios problemas justo en esos municipios que han apostado tan fuerte a este modelo, donde cada rato piden también apoyo para controlar las langostas, para ayudar a salvarse de la sequía, de la erosión, quieren paquetes transgénicos para solucionar los problemas, que son en realidad los síntomas de su propia propuesta, ¿no? Pues ahí realmente salen preocupaciones muy fuertes, como necesitamos cambiar el modelo. Y ese no es porque yo lo digo, porque algún biólogo lo dice, es porque realmente el mundo científico ya tiene consenso que hay que hacerlo, porque si no, va a haber un sufrimiento enorme en todo el mundo, ¿no? Entonces, cada vez hay más argumentos en esa dirección y yo otra vez lo quiero tomar, digamos, desde este enfoque del campesino o el indígena amazónico que salía de una realidad, sus propios modelos de desarrollo, sus propios sistemas de producción que no eran tan malos, terminan en sistemas de esclavitud y van pasando hasta una realidad ya un poco recuperando, para que ahorita otra vez regresen a un sistema nuevamente esclavizándose. Disculpe, un segundito más, ya por favor, estoy escuchando a alguien con el micrófono abierto. Gracias. O sea, para esos indígenas no parece una buena opción de que ya recuperaron su tierra, ya recuperaron sus recursos, ya están logrando crecer, tener sus propias organizaciones, para otra vez volver a un sistema donde van a ser el kunumi de un ganadero, alguien que alquila tal vez su tierra, otro patrón, no sé, otra vez empatronarse. No suena bien para muchos de ellos, ¿no? Entonces ahí también se ve que muchos rechazan esas propuestas, como el Plus, los indígenas fueron los primeros para rechazarla, porque se dieron cuenta que no eran su propuesta, que no la habían ni consultado, ni cumplieron con la consulta previa, ni su autonomía. Y eso es típico, ¿no? En todo el mundo hay esta resistencia, esos conflictos que se generan con este modelo. Y la verdad, cuando ya vemos, no fueron solo los campesinos indígenas que se oponen, también, por ejemplo, los científicos que alertan que es una preocupación. Hay muchos foros sociales, productivos, donde plantean otras propuestas de desarrollo. La misma iglesia que ha planteado también el Papa, que habla de una ecología integral para la Amazonía en especial. Los jóvenes en Europa que ya están empezando a cuestionar muy fuerte las cosas. Entonces, realmente quería terminar con eso, ¿no? Como este mensaje, pucha, necesitamos cambiar, ¿no? Y ya aprovechando, abusando de su tiempito, que ya estamos más de las 9, ¿no? Aquí nomás unas referencias para que puedan seguir leyendo. Y hay unos videos que decía la última vez que no había logrado todavía meter a Moodle, pero creé un drive y con enlaces ya puedes entrar ya desde Moodle en algunos videos que podrían ser interesantes para mostrar un poco esta historia de la Amazonía todavía, para conocer un poco más la castaña, por ejemplo, como un modelo productivo, cómo funciona para alguien que tenga curiosidad. Algunos documentos que ya han podido leer. Y ahorita sobre ese tema de las tendencias también ya hay varios documentos que he compartido aquí en este PowerPoint. También están los enlaces para que yo los comparto con ustedes. Y ya mañana temprano lo subo al Moodle para que lo puedan ver con calmita, ¿ya? Otro sobre el tema del agronegocio, dos artículos específicos que muestran algunos de los datos que mostré hoy día. Tema del estudio del cambio climático que mencioné también, que también hay en video un resumen. Y también algunos me preguntaron, ¿no? Como material didáctico, ¿cómo puedo enseñar eso en las consultas que me llegaron? Entonces ahí también hay, por ejemplo, en esta página web, la Amazonía Tierra Mía, hay varias cosas, toda una guía de docentes para enseñar sobre biodiversidad, manejo forestal y cambio climático. Hay materiales didácticos más accesibles, más directos, como una guillita, hay una aplicación, incluso un jueguito para jugar una parcela agroforestal. Para lo que le interesaría,
ver esto un poquito. Había, por ejemplo, una profesora. Entonces, tal vez esto puede ser una respuesta a esta consulta, ¿ya? Con esto cierro. Lo siento que no dio para nada participativo hoy por mi chamboneada, que llegué tarde y que además no logré entrar. Mañana voy a lograr, ya entendí que no es nomás seguir su receta, tengo que hacer otra cosa. Voy a pedir a Jean-Paul que me colabore, que me enseñan. Y espero que le haya gustado la presentación y le pido que para mañana preparan tal vez alguna preguntita, podemos hacer un pequeño debate al inicio. Antes de entrar ya a esta pregunta, ¿cómo la agroforestería entonces puede aportar un desarrollo más sostenible a una seguridad alimentaria? O sea, si el modelo del agronegocio, según yo, no está funcionando, no está garantizando las cosas, ¿será que la agroforestería pueda? Ahí, a ver, la pregunta la lanzo para ustedes y me gustaría que mañana al inicio de la clase podrían compartir algunos criterios al respecto al inicio de la clase, y a partir de ese ya yo comparto ya algunas presentaciones que tengo preparado también. A ver, eso fue una presentación muy larga, sin pausas, pero espero que me han podido seguir. Ya, si quieren, yo estoy dispuesto de continuar todavía, pero los que quieran también pueden retirarse porque ya oficialmente es hasta las 9, ¿no? O hasta las 9:30, tenemos todavía tiempo. Otra vez me estoy equivocando. Hasta las 9:30, ¿no? Sí, doctor, hasta las 9:30 pasamos. Hay un detalle, no soy doctor, por si acaso, acá varios me han dicho doctor, soy licenciado, ingeniero, cualquier cosa. Licenciado soy oficialmente, pero vale, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna reacción cuando ya ven esta presentación? ¿Cómo la han visto? ¿Da para seguirme a pesar que la hice así relativamente rápido? Sí, perfectamente. Bueno, sí puedo intervenir. Quisiera decir algo que me ha llamado mucho la atención y que es algo que yo pienso justamente porque estudio Derecho y ya estoy acabando. Es el tema de los principios de nuestro Estado, ¿no? Del Estado plurinacional de Bolivia. Mucho se realza lo que es la identidad plurinacional, el cuidado y preservación de los pueblos y naciones indígenas, la recuperación de esta tierra que les pertenecía anteriormente a ellos, ¿no? Pero esta contradicción enorme que tenemos con la colonización, porque tenemos colonos que están consiguiendo tierra para ganadería y otros sistemas de explotación. Y justamente mucho se ha hablado sobre esto en cuanto a la quema de la Amazonía, que justamente era para que esa tierra quemada se otorgue a estas personas. Entonces es algo bastante contradictorio y aún muchas cosas más que se podría debatir sobre la ley de madre tierra y otros instrumentos normativos que tenemos, incluso sobre los pilares que se está manejando. Es algo que ya me parece que ha salido una noticia que lo van a reformular. La verdad no estoy muy segura, pero creo que los van a reformular porque creo que están habiendo evidentes falencias en cuanto al alcance de cada uno de estos. Y creo que estamos totalmente en una etapa descontextualizada y esto también es por la pandemia, ¿no? Que ha opacado el problema del medio ambiente que hemos estado pasando. Y eso, doctor, bueno, eso, licenciado. Y una pregunta, la pregunta que lanzó al final, ¿la puede repetir, por favor? Mi micrófono. La pregunta que yo lanzaba como frente a ese contexto tan preocupante que yo comparto mucho contigo, o sea, va en contra de los derechos, va en contra de tanto que se argumenta en los planes oficiales y los discursos sobre todo. Entonces, si no cumplen estos objetivos, esta forma de desarrollo que se está dando, es obvio que necesitamos cambiar, digamos, ¿no? Pero ya, pues, la agroforestería realmente puede aportar algo. Esa es la pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué rol puede jugar la agroforestería, incluso para lograr los derechos de nuestros indígenas y campesinos? ¿Será que con eso sí se va a respetar? ¿Con eso sí se va a cuidar el medio ambiente? ¿Con esto sí vamos a lograr un desarrollo con ventajas económicas, sociales, ambientales, un desarrollo integral que cumpla con los tres
pilares de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esa es, digamos, la pregunta, ¿no? Que reflexiona, ¿no? No sé si van a poder formular una respuesta única, pero me gustaría que me manden un mensajito, puede ser por WhatsApp, puede ser por correo, con esta respuesta, digamos, ¿no? Pero aquí también podemos, todavía tenemos 10 minutos más para charlar, para que podamos intercambiar unos criterios todavía. Un poquito una reacción a lo tuyo. Justo el tema de derechos, yo creo que es importante enfocarle desde allá, ¿no? La Constitución y un montón de otras normas y leyes que tenemos en el país establecen muchos derechos a la consulta previa y todo eso, y lo que mostraba que en el tema tierra, en el tema de los incendios, en el tema de la deforestación muchas veces no se aplica, ¿no? Ni para el territorio indígena que está siendo invadido, ni para el colono que le traen de otro lado con grandes promesas, igual la hacen sufrir, digamos, ¿no? Y creo que muchas veces en ambas direcciones no funciona tan favorable. Pero ese es interesante discutirle y darle este enfoque también. Pero voy a hablar un poco con otra persona, a ver qué dice Jaime, que está con la mano levantada hace tiempito. Creo que era Rodrigo, ingeniero, el primero en levantar. No sé si tal vez Rodrigo es el que estaba primero Ya levantando. vale, Y después primero yo. Rodrigo, no le mire bien su mano, que tiene una mano más oscura. Sí, Ya, tiene razón. Rodrigo, dale. sí, algunos comentarios solamente. Primero, que sí, evidentemente hay normas muy avanzadas dentro del país que no se cumplen, pero algo que me ha parecido súper importante de una de las lecturas que nos mandó es que he contabilizado como 19 normas que favorecen la expansión de la frontera agropecuaria en Bolivia también. Entonces, dentro de esas hay leyes súper problemáticas. Por ejemplo, una de las más problemáticas que encontré era la 337, que ha sido calificada como una ley incendiaria por el CEDLA, creo que por el CIVCA también. Entonces, es muy notable que hay políticas públicas y una agenda que busca favorecer o impulsar el agronegocio. Y algo que me ha parecido también muy complejo es que esto ha sucedido tanto en el gobierno de Evo Morales como en el gobierno transitorio de Áñez. Entonces, creo que hay una agenda que incluso va más allá de las élites que circulan en el poder. Entonces, hay grupos de poder económicos que buscan agendar este modelo de desarrollo y parece que tienen mucho poder dentro del país. Entonces, eso me parece sumamente complejo y problemático. Solo es. No, buenísimo. Y sí, coincido plenamente contigo. O sea, por un lado, tienes una serie de normas que tratan de ampliar los derechos, nuestra constitución, la ley de la madre tierra y todo eso, con unos discursos muy lindos. Pucha, ahorita sí vamos a estar bien, somos firmantes del acuerdo de Escazú y tantas cosas que supuestamente nos garantizan nuestros derechos y aún más de los pueblos indígenas. Pero en la práctica, al mismo tiempo se aprueba todo ese paquete ecocidio que tú también mencionas, ¿no? O sea, lo han tildado así los ambientalistas de que soy parte, honestamente, porque es ecocidio, que realmente es norma que favorece esta expansión del agronegocio a costa de los bosques y a costa de la biodiversidad, que realmente están acabando con nuestro ecosistema como están, ¿no? Entonces, realmente muy preocupante. Y llama la atención, por ejemplo, el tema tierra que mencionaba, allá no hay legalidad que valga, todo es ilegal, cada uno consigue su tierra de forma así, con formas muy cuestionables. Hay empresarios que tienen, aquí en Riberalta hay uno que tiene sus 200,000 hectáreas por lo menos, cuando la ley dice que máximo 5, ¿no? Tiene planes de desmonte de 7,000 hectáreas aprobados por la ABT, cuando oficialmente pues máximo 20 por familia, o sea, ¿de dónde, digamos? Pero es por su poder económico y político que se logra hacer esas cosas, y así se da en Guarayos, así se da en la Chiquitanía y en tantos lugares donde hay esta contradicción y donde yo lastimosamente realmente llego a la conclusión es porque nuestros políticos no tratan de alcanzar los pilares de desarrollo, los ODS o un desarrollo integral sostenible para todos. Realmente son comerciantes, negociantes en muchos casos, independientes del partido de turno, como tú dices también muy claro. O sea, ese continúa nomás, esta gente se busca sus espacios
y logra meter otra vez su agenda independiente de quién está en el poder, ¿no? Y un ejemplo de ese que los últimos 5 ministros de Desarrollo Rural y Tierra, todos han estado en juicio por el tema de tráfico de tierra. Entonces, igual, independiente del partido de turno, en ambos lados pasa lo mismo, porque realmente es un negocio muy lucrativo, peor para los que están en el poder, ¿no? Entonces, preocupa tremendamente eso. Bien, Jaime, por favor, también habías pedido la palabra. Sí, doctor. Bueno, licenciado. Sí, yo también justamente quería comentar lo que dice. Coincido con Rodrigo también, ¿no? Con usted, que ahorita, digamos, tal vez son las organizaciones sociales que están en el poder y todo ello, las tierras en el norte, lo que es la Amazonía especialmente. Bueno, un poco voy a hablar de lo que es el departamento de La Paz, ¿no? Donde tengo más conocimiento en el área de Ixiamas. ¿Eh? Ahí es donde, o sea, lo que usted decía, ¿no? No sé qué clase de desarrollo exactamente estamos buscando y cuál es el desarrollo que queremos para este norte de La Paz. ¿No? Siempre se ha hablado de la carretera biooceánica que comunica el norte con todo lo que es el departamento de La Paz, ¿no? Y esa carretera, obviamente, que pasa por el medio del Parque Nacional Madrid, ¿no? Que es uno de los parques más nacional, ¿no? Y a nivel mundial es uno de los parques más considerados, uno de los más diversos, ¿no? En cuanto a aves especialmente, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades, ¿no? Que es uno, que son colonos, ¿no? De lo que son la organización de los interculturales y, no sé, la FESPAI, creo que está en Ixiamas, la FESMAI, en todas estas organizaciones son los que van asentándose sobre esta carretera que va subiendo hasta Pando, ¿no? Y más o menos hasta Puerto Chivé, supuestamente debería llegar y comunicar con Pando. Entonces, y esto va eliminando, pues, lo que usted dice, todos estos bosques, todo lo que son estas tierras que no son agrícolas de vocación, no son más forestales, y lo que tiene son riqueza, es o sea, la foresta, los árboles, ¿no? La riqueza forestal es lo que se tiene. Y eso se va perdiendo y se va haciendo pastizales inmensos y metiendo ganadería, o sea, cambiándolo en sí a la vocación que debería tener estas tierras, en realidad son vocación forestal y a vocación ganadera, agrícola. Entonces, o sea, ese es sin consulta, quién sabe lo que decían los compañeros también, las normas, ¿no? No están muy claras, no han sido tal vez consultas con las personas que realmente son originarias de las tierras bajas, más o menos lo que su forma de vida ha cambiado totalmente, ¿no? Ha sido un cambio drástico. Y las poblaciones donde actualmente viven, pues igualmente, ¿no? Está cambiando de lo que era, digamos, tierras con selva, ahora es tierras con edificios y cemento. O sea, las mismas calles se quieren parecido a las ciudades de La Paz, a las grandes urbes, ¿no? Eso para ellos parece que fuera el desarrollo, pero eso también viene con todo lo que es los migrantes que nos hacen, que se asientan en esos lugares, ¿no? Eso, ingeniero, bueno, ese es mi comentario sobre el tema. Gracias. No, muy interesante también. Sí, allá en el norte de La Paz hay unos planes de expansión muy similar a lo que hicieron en Santa Cruz en los años 80, digamos, ¿no? Ahorita quieren hacer cosas similares con San Buenaventura. La verdad, hay mucho que se puede cuestionar ahí también. Y justo antesito de después de la última clase en el grupo WhatsApp, cuando ni bien me metí, compartí un enlace también, una noticia que hablaba del norte de La Paz, de cómo esos tacanes ya están sintiendo los efectos de su seguridad alimentaria y de este. Ya no, para comer una peta ya es lujo, aquí en Riberalta también. Antes era una parte básica de su alimentación. Cuando ves por el internet cuánto peta hay allá todavía en el río, o sea, es más peta que arena a veces que se ve, ¿no? Y aquí en Riberalta tienen que viajar 5 horas para pillarte una peta, digamos. O sea, realmente es algo como que ya no hay para comer esto. O sea,
si buscamos seguridad alimentaria, si buscamos un modelo productivo y el agronegocio supuestamente está buscando cómo alimentar al mundo, puede ser que hay soya para los gringos, pero ya, pues, ¿qué pasa con nuestra tacana? Esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Y justo frente a eso hago esta pregunta, ¿y la agroforestería será que es una alternativa que realmente tiene potencial para contribuir a la alimentación, que realmente puede generar un desarrollo real también, porque si solo vamos a tener unas plantitas como hippie, tampoco vale, digamos, ¿no? Esa muchas veces es la crítica, digamos. También necesitamos generar economía, ¿no? Porque también hay necesidades muy reales en términos de pobreza, ¿no? Entonces eso, muy interesante el ejemplo del norte de La Paz también, y me hacía acuerdo de este ejemplo de los tacanas y esta pregunta, ¿no? Como cuando yo pregunto qué puede aportar la agroforestería, es una alternativa, asumiendo que están de acuerdo conmigo que el agronegocio, la verdad, no está aportando como supuestamente estaría. Y una última pregunta de parte de Alejandra, y ahí vamos cerrando. Doctor, bueno, ingeniero, mi consulta iba respecto a, bueno, lo que comentaban también los compañeros. Al final, ¿cómo empezamos a analizar la problemática de los colonizadores en la Amazonía? Porque al final no es un proceso reciente, ya estamos hablando de procesos que ya se han dado en la década de los 30. Entonces, van a jugar un papel como aliados también para promover sistemas agroforestales, porque se han dado los casos en Alto Beni, porque son comunidades interculturales que algunos manejan cacao, café, bajo estos modelos, ¿no? Esa es mi cuestión. Y creo que también, por otra parte, al cuestionar este modelo de desarrollo que está imperando en Bolivia, creo que viendo, ¿no?, la lucha histórica de los pueblos indígenas de la Amazonía, creo que primero parte por cambiar esta noción súper andinocentrista tal vez que se desarrolla, y no hay un enfoque integral en el desarrollo de la Amazonía, y creo que ahí sería también, me parece importante rescatar de la lectura estas propuestas, ¿no?, de Bocinab y de Sediabol, si no estoy mal, el tema de proponer un enfoque que haga énfasis en la aptitud de suelos de la Amazonía, como que una visión mucho más integral y holística, ¿no?, al respecto de estas nuevas propuestas de desarrollo. Esas son mis consultas, ingeniero. Sí, sí, no, bueno, sí, yo creo que lo resaltaba un poco en alguna diapositiva la propuesta de Bocinab, que en la próxima presentación lo voy a mencionar también un poco, pero tienen una propuesta alternativa de desarrollo que incluye el bosque como parte del desarrollo, ¿no? Mientras que gente de afuera, y no solo es la gente andina, también los europeos, muchas veces los políticos. Aquí, por ejemplo, en la Amazonía, ¿quiénes son los alcaldes? En todo el Beni Pando son puros ganaderos los alcaldes, digamos, ¿no? Difícil que sea alguien de otro sector. Entonces, ellos tienen una visión donde el bosque estorba, donde tiene que tumbar el bosque para lograr desarrollo. Y eso es lo típico y lo contradictorio a esta visión ancestral y esta visión que los mismos campesinos indígenas tienen. Muchos discursos es como que son los colonos andinos que ahorita están destruyendo todo. Yo quiero tener poco cuidado con esto y lo recomiendo también analizar con cuidado, porque cuando ves los datos más de fondo, por ejemplo, este año 60% de los incendios eran en 30 predios privados, no era en las comunidades campesinas, colonos. También una parte, y muchas veces son también los palos blancos, la gente que están metiendo adelante como carne de cañón para deforestar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la ganadería en la Chiquitanía, son solo 5 empresas que tienen derecho de exportar carne. Y esos son los grandes terratenientes cruceños que están ahí tanto metiendo el discurso anticoya, digamos, ¿no? Todo un discurso racista y todo esto. Pero cuando sube Yanina, igual sigue la cosa, digamos. O sea, por eso los intereses por debajo siguen iguales y los empresarios siguen expandiendo. Y en realidad también son solo serviles a unos intereses geopolíticos aún mucho mayores, donde los empresarios internacionales son los que mandan ya, ¿no? Cuando hablamos de la soya, 90% de la soya en Bolivia es producida por extranjeros. Entonces, esos detalles también es importante considerar un poquito en esos documentos que mencionaba de
de la crítica al agronegocio, algo se toca en el tema del estudio del cambio climático, que entra mucho más en ODS y los objetivos oficiales del gobierno y toda la normativa. Para los que quieran, realmente puedo recomendar leer un poco esto, porque analiza más de fondo estos datos, ¿no? En base de la literatura, muchas veces incluso de las mismas publicaciones del gobierno, que permite entender que lo que la gente habla y lo que la gente cree que es un conflicto Coyacamba, para mí no explica mucho, tal vez porque como gringo ni veo la diferencia mucho entre Coyacamba, pero al final no es esto, ¿no? Yo ya he visto, hemos hecho talleres aquí en Liberato con gente del interior. Efectivamente llega una visión, ya, pero yo voy a tumbar monte y voy a poner unas 30 hectáreas de urucú, por decir. Y a 2, 3 años se dan cuenta que se quemó, que la sequía, que este, que el otro, y empiezan a adaptarse. Cuando están así mezclados con otra gente, rápido se dan cuenta que hay que aprovechar el bosque, que la castaña va a la plata, que la pesca es buena aquí, y empiezan a acomodarse. Pero si atrás hay políticas, te exijan que tienes que tumbar bosque para lograr la tenencia de tierra, que cuando quemas tu bosque tu tierra vale más que cuando no lo quemaste, entonces hay cosas de fondo, ¿no? Y esto yo creo que era algo que quería resaltar también, y a ver si tal vez la próxima clase podemos hablar un poquito más de eso, como unas reacciones todavía, y también ya ir pensando en ya pues, qué está saliendo mal, dónde está el error, cuál es la piedra en el zapato de nuestras políticas o cuáles obstáculos hay, y también qué podemos hacer, cómo lo hacemos mejor entonces, ¿no? Porque ese es el gran desafío que todos tenemos, yo creo, sobre todo los profesionales que estamos aquí buscando cómo superarnos, por eso están en el diplomado. Entonces, para construir seguridad alimentaria, para construir desarrollo sostenible, ¿qué podemos hacer y qué tan útil es la agroforestería dentro de todo esto? ¿No? Entonces, con esto, justo 9:30, vamos cerrando, ¿no? No sé si alguien tiene todavía alguna consulta sobre el diplomado del módulo como tal. Ahí, Sergio, tal vez. Muchas gracias, buenas noches. Solo lo último. Nos estaba hablando de la cuestión de la distribución de poderes en el Beni, y yo creo que también ameritaría hacer un análisis en Pando, ¿no? Porque en todos los mapas, en todas las proyecciones que nos ha podido compartir hoy día, hemos visto que Pando se constituye como en el último sector donde se van a ver las afectaciones, o sea que se va a preservar más. ¿Por qué esa situación? Ya, sí, no, yo creo que tiene que ver mucho con la accesibilidad, ¿no? La frontera agropecuaria va avanzando y ya está tocando con fuerza el sur de Beni, el norte de La Paz, pero del norte de La Paz hasta Pando ya no es lejos, ¿no? Y igual la Pampa Beniana la va a saltar y va ya por Riberalta, por Cobija, está avanzando también. Y el Pando también están discutiendo ya un nuevo plan de uso de suelo con esos mismos intereses, ¿no? Cuando ves el Fondo Indígena, por ejemplo, 100% fue invertido en maquinaria agropecuaria, nada en tema forestal. Los municipios, las gobernaciones, toda su inversión productiva se va a producción agropecuaria y nada, jamás una institución pública invierte en castaña, por ejemplo, y ahorita un poquito está apareciendo inversión en agroforestería, en azaí, en otras opciones, pero son cosas que hay mapitas donde misma gente del gobierno o de los mismos campesinos incluso están proponiendo que Pando ya se puede convertir en un desarrollo agropecuario al estilo cruceño, ¿no? Queriendo adoptar este modelo. O viendo el ejemplo de Rondônia o de Acre y diciendo, ay, ese podemos hacer también. Viendo un poquito de ingreso, viendo unos cuantos tractores bonitos, pero desconsiderando cuánta gente está más bien peor que antes, ¿no? Entonces, es un poco la preocupación que creo que también cada vez hay más gente que lo comparte, ¿no? Y falta ver qué podemos realmente lograr también con esas tendencias como país chiquitito frente a unos monstruos por allá, como organizaciones sociales frente a unos intereses económicos tan grandes. Pero ya es tarde. Tienen derecho a descansar también y mañana vamos a empezar a tiempo. Otra